La participación de las mujeres en la actividad y compromiso políticos se manifiesta de múltiples y diversas formas. La colaboración en actividades conspirativas, organizando en sus residencias reuniones y tertulias, donde se discutían las nuevas ideas políticas y se planteaban las acciones emancipadoras. La actuación como espías, la organización de redes de información en las que actuaban como correos proporcionando información muy valiosa a los ejércitos patriotas, la organización de protestas, la propagación de las ideas patrióticas y persuasión entre los ejércitos realistas, la redacción de idearios y manifiestos, la donación de dinero y joyas para la causa independentista, el refugio de los insurgentes, el transporte de alimentos, ropas y material bélico, la reparación de armas, el sustento familiar, la presencia en los campamentos, troperas, rabonas, acompañando a las tropas, cocinando, atendiendo a los heridos, enterrando a los muertos, portando las armas, algunas vestidas de hombre para ser aceptadas en el combate, otras ejerciendo su condición de mujeres guerreras. Como consecuencia, muchas de ellas sufrieron las situaciones más adversas: pobreza, destierro, persecución, denostación verbal en la prensa, escarnio público, reclusión en hogares, cárcel o conventos, confiscación de bienes, propiedades y objetos personales o muerte, bien ajusticiadas o en el olvido y en la miseria. Asimismo, revaloramos la contribución de destacadas mujeres que nos han dejado un legado muy importante en la literatura, la música, la educación, cuyas historias y expresiones artísticas pueden servir de ejemplo para las nuevas generaciones, así como ayudar a formar una cultura de igualdad de oportunidades en el país. La institución educativa Santísima Niña María aprovecha la celebración del bicentenario para reinscribir la historia y recuperarlas del olvido, al que fueron condenadas porque mujeres como ellas ni merecen ni deben ser olvidadas. Con ustedes, mujeres heroínas del Perú. La luz se hizo sombra y nació el indio. Mi nombre es Alicia Rosa Maguiña Málaga. Soy la voz del folclore popular peruano. Nací el 28 de noviembre de 1938 en la ciudad de Lima. Fui hija de un juez y de una ama de casa que tocaba guitarra flamenco. Desde los fines de los años 50, me dediqué a poner en valor los géneros andinos y criollos que en Lima eran vistos como propios de la servidumbre. Viví mi niñez hasta sexto grado en Ica, ciudad que me marcó definitivamente. Allí aprendí a tocar el piano y descubrí mi vocación. Cuando escuché fluir por la radio la voz diáfana, afinadísima, de Jesús Vázquez, bailé mi primera marinera y conocí al Perú a través de la presencia imborrable de los jóvenes migrantes quechohablantes que llegaban a mi casa desde Apurímac, Huancavelica o Ayacucho. Me casé en primeras nupcias con Eduardo Brice Echenique. Posteriormente contraje matrimonio con el guitarrista y compositor afroperuano Carlos Aire, con quien viví una época intensa en el nivel artístico, debido a la gran cantidad de contratos
trabajos musicales que realizamos para aquel entonces. Con él grabé para el sello discográfico Lemsa. Me dediqué al estudio de la música peruana, en especial de la música criolla. He trabajado con diversos músicos a lo largo de mi carrera artística, como Carlos Aire, Filomeno Ormeño, los hermanos Velázquez y Óscar Aviles. En 1963 compuse mi canción más importante, Indio, tema que ha sido grabado por diversos artistas. Además que tuve una aparición en una película en 1966, La Venus Maldita, donde interpreté este tema. Son muchos los intérpretes que han grabado mis temas, como Eva Illón, quien grabó Recordando a mi padre, Soledad Sola y Dale, Toma. Trabajé en Radio Nacional del Perú conduciendo La Hora de Alicia Maguiña, en donde hice un recorrido por las diferentes expresiones culturales y artísticas costeñas y andinas. Me retiré de la vida artística debido a mi edad y a la carencia de espacios que permitían la difusión de mi estilo de música. No obstante, en el 2019 publiqué mi libro autobiográfico titulado Mi vida entre cantos. Finalmente, fallecí el 14 de septiembre del 2020 a la edad de 81 años. Mi nombre es Carla Pereira y el día de hoy entrevistaremos a Juana Noín, quien fue una mujer heroica olvidada. Buenas tardes, Juana Noín. ¿Cómo te conocían en la ciudad de Cusco y a qué te dedicabas? Mi nombre es Juana Noín. En la ciudad de Cusco me llamaban la rubia, pero después de ser castigada me llamaron la rebelde. Yo me dedicaba al comercio. ¿Qué fue lo que pasó el 3 de agosto de 1914? En la mañana del 3 de agosto de 1914, la ciudad despertó con la noticia de que los oidores de la audiencia estaban en prisión. Quise saber más y fui a la plaza. Lo que decían era cierto. José Angulo y sus hermanos Vicente y Mariano se habían sublevado, los oidores de la audiencia estaban presos. Y el cacique Mateo Pumacahua encabezaba una nueva junta de gobierno. ¿Cuándo y por qué fuiste apresada? El 10 de octubre de 1915 fui detenida con otros sospechosos, acusada de tener papeles aversivos. ¿Qué fue lo que le dijiste al comandante González? El virrey me habrá de besar los pies. El coronel González lo enterraré medio cuerpo y lo acabaré poco a poco. Los europeos serán degollados y destinaré a los gallegos a la limpieza de las calles. ¿Cuál fue el castigo que recibiste? 50 latigazos en la pollera interior, atada a un cañón. Tilsa Tsuchiya Castillo nació en Supe el 24 de septiembre de 1928. Fue la séptima de los 8 hijos que tuvieron Yoshigoro Tsuchiya y María Luisa Castillo. Desde que fue pequeña, tuvo una fascinación por el arte, debido a que observaba a su hermano pintar continuamente. Desde ese momento supo que quería ser pintora. Ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1947, pero por la muerte de su padre y la de su madre, tuvo que interrumpir sus estudios. Por ese motivo se graduó en 1959, siendo parte de la promoción de oro de Bellas Artes. Se graduó con la nota más alta, siendo esta 21.
obtuvo el Gran Premio de Honor y la Medalla de Oro. Viajó becada a Francia para estudiar grabado e historia del arte. En su estancia en Francia se casó con Charles Mercier, con el cual tuvo un hijo. Cuando regresó a Perú, ya terminando los 60, recibió el premio Francisco Lazo, como parte de la celebración por el 50º de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1968 realizó un individual en el famoso Instituto de Arte Contemporáneo y en 1970 ganó el prestigioso premio Tecnoquímica, que la consagró como una de las artistas más destacadas de su época. En sus pinturas trató de generar una iconografía donde se pueda reconocer un mundo místico, mítico, erótico, sublime y lleno de luz. Le gustaba experimentar con diversas técnicas. De esta manera logró una perfección pictórica, pinceladas sutiles y las gamas cromáticas. Además, practicó con autonomía el dibujo, realizó diversas impresiones de grabados, trabajó la escultura en bronce y el pintado en piedras naturales. Falleció el 23 de septiembre de 1984, víctima del cáncer, a los 55 años de edad. Yo creo que un artista por naturaleza es un revolucionario, y si no es un revolucionario, no es un artista. La Morena de Oro, Lucha Reyes. Su imponente y melodiosa voz encantaba y emocionaba a quien la escuchara. Sus profundas interpretaciones y su brillante sonrisa conmovía hasta el más reacio. Lucha Reyes, conocida como la Morena de Oro, fue una cantante afroperuana que divulgó la música criolla, dejando en alto el nombre del Perú en honor a su inmaculada voz. Nos dejó un vacío y un panorama lóbrego el 31 de octubre de 1973, día que la Morena de Oro nos dejó físicamente. Nací en Lima, en el distrito del Rímac. Fui hija de Tobías Sarcines y Lucila Reyes. Tuve una vida llena de adversidades y pesares, los cuales superé y luché para sobresalir y así ganar una vida decente. A los 6 años falleció mi padre, y la nueva pareja de mi madre, quien lejos de cumplir un rol paterno, me maltrataba física y psicológicamente. Al poco tiempo, un incendio arrasó con lo que era nuestro hogar, obligándonos a trasladarnos a otra zona de Lima, Barrios Altos, conocida como la cuna del criollismo, la que marcó mi vida y mi gusto musical. Al tiempo contuve matrimonio con Jorge Gerry Casquero, a la edad de 16 años, y tuve 2 hijos. Fui muy infeliz. Nuestra relación estuvo marcada por la violencia. Luego de múltiples episodios de agresión, decidí separarme por el bien de mis hijos y mi propio bien. Tuve una segunda relación, de la cual nació una niña, a la cual adopté y crié con devoción y amor como mía. Trabajé duro para mantener a mi familia, incursionando en una variedad de empleos. Vendía periódicos, fui lavandera, fregaba platos en restaurantes, lustrabotas, cocinera, trabajadora de hogar y en mis tiempos libres cantaba. Cuando mi vida iba a dar un giro en el entorno artístico, unos exámenes médicos arrojaron que sufría diabetes emotiva, edema y disnea, por lo que tuve que pasar largas temporadas hospitalizada. En 1960 volví al canto en el Teatro Pizarro. Luego, en 1970, lancé mi primer álbum, titulado La Morena de Oro del Perú, cautivando al público peruano. Sin embargo, mi salud empeoró y tuve que ser internada en el hospital por hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. En 1972 lancé al mercado mi tercer disco y viajé a Estados Unidos, donde me lucí en el Waldorf Astoria de New York. Más a comienzos de 1973, los médicos me prohibieron definitivamente las actuaciones por mi salud. Fue entonces, a mediados de agosto, cuando perdí la vista a causa de la diabetes y mi salud y condición física se habían deteriorado. Presintiendo mi muerte, me contacté con mi amigo Pedro Pacheco, a quien le pedí que pusiera una canción de despedida. Él llevó su guitarra y escribió mi última canción,
sabiendo que esta sería la última de mi largo repertorio. Buenos días, hoy hablaremos de Blanca Varela. Blanca Leonor Varela González nació el 10 de agosto de 1926 en Lima, en el seno de una familia de escritores y artistas. En 1943 ingresó a la Universidad de San Marcos para estudiar letras y educación. Allí conoció a los escritores de la década del 50 como Sebastián Salazar Bondy, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Yelson, Francisco Bendezú y al pintor Fernando de Cislo, quien sería su esposo y con quien tuvo 2 hijos, Vicente y Lorenzo. En 1949 se radicó en París, donde conoció a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, que fue determinante en su carrera literaria y la conectó con el círculo de intelectuales latinoamericanos y españoles, radicados en Francia, y a figuras de talla como Sartre, Simone de Beauvoir, Michoux, Giacometti, Leger, Tamayo o Martínez Rivas. En 1962 regresa a Lima para establecerse definitivamente. Murió en Lima el 12 de marzo de 2009 a los 82 años. Octavio Paz escribió sobre su obra. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia, es un signo, un conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad, y también una exploración de la propia conciencia. Entre sus producciones literarias resaltan Ese puerto existe, Luz de día, valses y otras falsas confesiones, Como Dios en la nada, Donde todo termina, abre las alas, y El falso teclado. Entre los premios de su obra destacan Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, Premio Internacional de Poesía Federico García y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Blanca Varela dijo en una entrevista: "Yo creo que los seres humanos no tenemos mucho tiempo para hacer lo que quisiéramos hacer y tal vez tenemos limitaciones. Si a mí me pregunta qué me hubiese gustado ser en la vida, yo diría que me hubiese gustado ser un héroe o una heroína. Es importante la juventud, pero siento que la juventud ignora el valor que tiene el potencial de la existencia. Siempre estamos postergando mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a luchar por tal cosa". Blanca Varela reconstruyó el concepto de la poesía, dándole su propia esencia caracterizada por la existencia humana y la libertad. Su obra ha sido ampliamente reconocida, dejando un gran aporte y legado al Perú. Aporte por los reconocimientos internacionales que recibió y legado por la existencia y la extensa obra que dejó. Mujeres heroínas del Perú. Cecilia Túpac Amaru. Mi nombre es Cecilia Túpac Amaru. Nací en Surinama, Cusco, Perú, en el año de 1742. Fui criada y adoptada por Marcos Condorcán Kiuski Conza y Marcela Castro Puyucagua, y me incorporé así a la familia Túpac Amaru. Soy prima hermana de Túpac Amaru y hermana de Diego Cristóbal Túpac Amaru, segundo jefe máximo en la rebelión. Me casé muy joven con el español Pedro Mendiguri. Durante el levantamiento de Túpac Amaru II, fui un elemento importante en las tareas administrativas y de logísticas junto a Micaela Bastidas. Formé parte de la rebelión más importante del siglo XVIII contra la corona española. Desde ese entonces fui considerada como una de las mujeres líderes en la rebelión de Túpac Amaru II. Caracterizada por poseer un carácter ágil y alegre, motivaba con gracia y picardía a los huestes indígenas para mantenerlos firmes y optimistas. Aseguraba permanentemente expulsar definitivamente a los pucacuncas. Sentenciada por el visitador Areche por complicidad en la premeditada y ejecutada rebelión por el vil traidor cacique en la provincia de Tinta, llevé severamente castigos. Me dieron públicamente 200 latigazos y yo quedé sentenciada a 10 años de exilio. Lamentablemente, Cecilia Túpac Amaru falleció el 19 de marzo de 1783 en prisión, antes de salir de Perú a causa de los maltratos. Las mujeres lucharon demasiado, se convirtieron en soldados en la independencia del Perú, prefirieron la sangre antes que el lodo.
Aprender de ellas es un deber que se tiene que asumir para este bicentenario. Motivémonos a transformarnos en líderes del cambio para defender a nuestro querido Perú. Fue una letrista, cantautora y folclorista peruana. Nació el 3 de septiembre de 1920 en Cotobamba, Apurímac. Mis padres fueron Eduardo Grande y San Bartolomé e Isabel Susana Larco Ferrari de Granda. A la edad de 12 años, entré al maravilloso mundo de la música. En 1942 me casé con el aviador brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, que durante sus hermosos 8 años de relación empecé mi carrera como compositora, pese a que mi esposo no quería aceptar que me dedique a la música. Tuve 3 hijos, Eduardo Manrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique Fuller Granda. Durante ese trayecto de mi estado de casada, en 1948 gané un concurso con el Vals Lima de Veras, el cual fue mi primer trabajo como compositora profesional. Pese a que la sociedad limeña de aquel entonces no fue amable conmigo por mi labor como compositora de valses criollos, no me dejé intimidar por ese machismo de aquellas épocas y seguí con mi carrera musical, dedicando mis canciones a muchos de mis seres queridos, como Gracia, dedicada a mi madre, y Fin Estampa, en consagración a mi padre. Uno de mis grandes éxitos fue La Flor de la Canela, escrita el 7 de enero de 1950, y la canté por primera vez el 21 de julio de ese mismo año a la afrodescendiente Victoria Angulo Castillo, quien fue mi inspiración para la creación de este tema. Al comienzo fue uno más de mis escritos musicales, hasta 1953, en donde se fue al estrellato de la popularidad, cuando el conjunto Los Chamas grabó mi composición, que luego pasó a las fronteras nacionales, en la que lo interpretaron los más distinguidos cantantes de todos los continentes, convirtiéndose así en una de las canciones más representativas de la música peruana. Sus temas han sido interpretados por Ima Sumac, Eva Illón, Lucha Reyes, entre diversos cantantes famosos. Durante una operación de la garganta en 1956, su voz se volvió más grave. Pese a ello, siguió con su carrera musical. El 8 de marzo de 1983, en una clínica de Miami, Estados Unidos, producto de una sorpresiva isquemia cardíaca, María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chebuca Granda, dio su último adiós. En el 2017 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y próximamente será la nueva imagen del billete de 10 soles. Este año se conmemorarán 101 años de la cantante. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste más